RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos acompaña en RCR, Red de Comunicación Regional en Cabina Central, acá en Lima, José Luis Gil Becerra, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, ¿no? Que tuvo una actuación, creo que los peruanos tenemos que agradecerle, ¿no? La captura de Abimael Guzmán Reynoso y toda la cúpula de Sendero Luminoso, ¿no? Él es además analista en temas de seguridad, orden interno, terrorismo y narcotráfico, y lo estamos invitando porque es gravitante darle una mirada a por qué, cómo han votado los electores a nivel nacional, ¿no? No solamente limitándose al tema Lima, ¿no? Porque cuando se toca mucho el tema Lima se asocia al tema de seguridad, pero si uno revisa un poco cuál es la percepción que tienen los ciudadanos en el Perú, y uno de los principales temas es la seguridad, vista la seguridad de una manera integral, ¿no? No solamente vista desde el ámbito de la delincuencia común, ¿no? Sino la seguridad que hoy alcanza niveles bastante preocupantes con criminalidad organizada. Y también dándole una mirada que hemos asistido en los últimos meses a cómo esta criminalidad organizada ha ido tomando control político, ¿no? Y esto lo hemos visto en algunas municipalidades. José Luis, como siempre, muy agradecido por compartir con nosotros esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo te va? Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. A ver, tú tienes una tesis interesante, ¿no? Hay que mirar al ciudadano primero y no al delincuente o a la delincuencia como tal, ¿no? Y esto vale para todas las esferas, no solamente para Lima, sino para todo el país, donde la inseguridad ciudadana es un tema latente y es un tema que tan complejo que afecta, ¿no?, todo el condicionamiento sociopolítico en nuestro país, ¿no? Sí, a ver, comenzaría diciendo que hay que despolicializar la seguridad y hay que municipalizar la seguridad. O sea, cambiar una cosa por otra. Quitémosle esa visión policíaca de marrocas, de patrulleros y de comisarías y démosle una visión de lo que le afecta directamente al ciudadano. O sea, ¿qué me afecta a mí directamente? Venía yo, te contaba ahora, venía de Lurín y cruzaba de uno de los puentes estos hacia Lurín, y veía que estaban arreglando las carreteras, ¿no? Que estaban con muchos trabajadores ahí, pero cruzando el puente, un largo tramo, era carretera de polvo. Los ciudadanos tapándose la cara, los ciudadanos totalmente empolvados. ¿Cómo es que la visión de las municipalidades es que primero son las carreteras y que los carros pasen bien, aunque los peatones pasen mal, y se empolven, y se dañen, y su salud se resquebraje? Entonces, ¿por qué? Porque estamos pensando en una seguridad policíaca. No estamos pensando en una seguridad basada en las necesidades de seguridad del ciudadano, ¿no? Entonces, esta es una visión que creo que hay que cambiar, hacer que el alcalde piense, mejor dicho, que el alcalde no piense en el delincuente, que el alcalde piense en el ciudadano. Eso es lo que debe pasar aquí, en Lima, en Trujillo, en todas las provincias. Cuando los alcaldes comiencen a pensar seriamente en el ciudadano, van a cambiar muchas cosas, ¿eh? Esto es como un gran barco. Si tú quieres mover un transatlántico, no usas 100 hombres para voltearlo. Usas solamente una pequeña aleta que va a cambiar el rumbo de del barco. O sea que, simple, pensar en el ciudadano, simple. Ahora, pero ¿cómo generar esa cultura de darle una mirada hacia el ciudadano y que el ciudadano mire de manera integral el tema de la seguridad, cuando en las provincias vemos cómo la criminalidad organizada ha ido penetrando a todas las esferas? Ya el alcalde no solamente tiene, o el ciudadano le reclama sobre la seguridad en la cuadra o sobre la seguridad en el distrito, ¿no?, sino le exige más, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos darle una mirada integral, considerando que también el avance integral del delito de estas redes criminales? Sí, a ver.
Primero tenemos que entender, interpretar la voz de la población a través de las votaciones. Vamos a hablar de Lima en primer lugar. Ya, de acuerdo. ¿No es cierto? O sea, en una campaña plagada de pullas, plagada de personas con mucha inversión, de muchos carteles, de candidatos escondidos, de personajes escondidos, donde las encuestas reflejaban 35, 38% de indiferencia, entre comillas, o de apatía, entre comillas, ¿no es cierto? Realmente no era eso, era prudencia. ¿Por qué? Porque la población ha estado observando el comportamiento de todos los políticos, la falta de Reyardo, las palabras de Urresti, lo que decía Belmont, etcétera. O sea, ha estado evaluando y en las últimas 2 semanas sencillamente cambió su voto radicalmente. Quiere decir que el ciudadano está esperando algo de nosotros, ¿ah? Está esperando algo de una autoridad política. ¿Y qué está esperando? Lo que dicen todas las encuestas nacionales y regionales y locales, que el principal problema del país es la seguridad. El segundo principal problema es el tránsito y el tercer problema es la corrupción. Fíjate, y en el tema de la seguridad está no solamente la criminalidad común que hay, sino la organizada, los antisistemas. Por ejemplo, acá en Lima lo principal no son los antisistemas. Acá en Lima lo principal son la delincuencia común, ¿no es cierto? Y el crimen organizado, como estamos viendo cómo la policía viene desbaratando. Pero en provincias y en algunas provincias estratégicas donde hay recursos naturales, ¿no es cierto? Lo principal, los que marcan la agenda son los antisistemas y los que van a marcar de aquí en el futuro. Lo que me preocupa es que ciertos sectores de la población no están viendo esa parte. Y eso tiene una serie de, me parece, de razones que luego seguramente las vamos a pasar a explicar. Voy a esbozar una hipótesis, porque existen factores endógenos y exógenos sobre por qué sucede en las provincias, por ejemplo, el tema de que en algunos lugares los antisistemas o las personas con una característica profunda de violencia y de estar contra la inversión están en la zona, ¿no? Eso vamos a verlo después. Pero vuelvo, hay que interpretar lo que el ciudadano nos está diciendo. Quiero un civil, no quiero un militar, mira, no quiero un bravucón, no quiero un mentiroso, quiero una persona serena, tranquila, quiero una persona que me inspire confianza. O sea, realmente no es apatía, realmente ha sido prudencia de la población. Ya, pero mira, y se da una situación compleja, sin desviarme del tema, porque yo tengo una interpretación muy particular, naturalmente, pues yo creo que en 2 momentos, en 2 elecciones gravitantes, una en Lima y otra en Puno, ha gravitado la decisión del Poder Judicial, ¿no? Yo creo que la decisión del Poder Judicial en Lima gravitó mucho porque la gente con esa mirada serena decía, si tanto se cuestiona el Poder Judicial, si tanto se pone en el ojo de la tormenta el Poder Judicial, que el Poder Judicial emita una sentencia que para muchos limeños no era la sentencia más adecuada, no quiero entrar al fondo del asunto, pero en la interpretación creo que pesó mucho esa decisión. Muchos pensaban de que esto iba a revertir en favor del candidato Urresti. Fue al revés. Y yo no creo que fue por la respuesta por el candidato, yo creo que fue por la respuesta por la situación que vivimos y que tanto encierra y que tanto engloba el Poder Judicial. Eso es Lima. En el lado de Puno, también el Poder Judicial se pronuncia a poco menos de 48 horas por un candidato y lo absuelve. Y lo absuelve y le dice, todo vuelve a foja cero, ¿no? Entonces, creo que coincido contigo cuando dice la población sabe y da una respuesta, pero es una respuesta que tiene que interpretarse en varios niveles, ¿no? Una cosa es cómo la vimos en Lima y otra cosa es cómo se revierte en Puno. Claro, me ha faltado precisarte de que la explicación que te di respecto del voto fue el voto de Lima, pero en provincia las cosas son diferentes. Claro. Ahí sí, yo creo que tenemos que buscar una explicación, tenemos que encontrar las hipótesis, trabajar las hipótesis de qué es lo que está pasando para poder ayudar a la población. Porque, por ejemplo, el hecho de que existan antisistemas tiene pues factores endógenos y factores exógenos. Los factores endógenos no significa que no los tenemos que tomar en cuenta ni nos debe interesar, sí,
¿Por qué? Porque es la pobreza enraizada en el lugar, porque es la falta de educación que ya está enraizada en el lugar hace mucho tiempo, es la falta de recursos en el lugar. Eso sí es efectivo, esos factores endógenos. Lo que nos debe preocupar y llamar la atención son los factores exógenos. ¿Quiénes promueven, quiénes levantan eso? ¿Quiénes usan la pobreza? ¿Quiénes usan el atraso? ¿Quiénes usan las carencias para sus fines? Pero no para los fines directamente en beneficio de la población, sino para sus fines primero ideológicos y después políticos, ¿no es cierto? Y después organizativos. Entonces, y eso para que los lleve a tomar el control de la población. En eso tenemos que estar absolutamente claros. Y yo digo pues que el señor Adubiri, que el señor Santos, Arana, toda esta gente, todos estos personajes que vienen usando los factores endógenos de la pobreza y de las carencias en el país, usen no solamente su liderazgo, no solamente su palabra, sino a las ONGs, y no solamente esas tres cosas, sino que además usen la carga ideológica que viene por dentro y la finalidad o el fin de estar en el lugar, que es apoderarse, ¿no es cierto?, tomar el control de los recursos en el país para manipularlos de acuerdo a sus pretensiones o a sus ideas. Ahora, José Luis, ya estamos entrando ya a una etapa ya decisoria, porque el presidente hoy está convocando a referéndum. El 9 de diciembre tenemos ya la consulta, los ciudadanos van a acudir, pero vamos a trabajar ya con lo que se llama la política real, realpolitik, ¿no? El presidente ya no puede seguir bajo el mismo discurso de seguir atacando a un Congreso que ha quedado minimizado luego de estas elecciones totalmente, ¿no? Tampoco puede seguir insistiendo en el tema de la corrupción, que la población lo entiende perfectamente, ¿no? Entonces estamos frente a una actuación ya de solución de problemas, pero nos damos con un escenario bien complejo, tú lo acabas de decir, ¿no? Walter Adubiri paralizó uno de los proyectos más importantes en el sur, ¿no? De Big Creek, ¿no? Y el tema es conocido como el aymarazo, ¿no? Lo coincidente es que en este tema el Poder Judicial actúa, ¿no? Hace unos meses lo condenó 7 meses de prisión efectiva, ¿no? Pero luego la Corte, una instancia superior, la Corte Suprema, dejaba foco a cero. Tenemos a Vladimir Cerrón, de Perú Libertario en Junín, ¿no? Que sus discursos son bastante radicales, ¿no? Y tiene cercanías, se dice que tiene cercanías con el MRTA, o sea, Ya, eso también claro, es claro, ¿eh? O sea, Zenón Cueva, ¿no? El que encabezó el Moquegüazo, ¿no? Claro. El que incluso cuando era presidente del Frente de Defensa avergonzó pues a un general de la policía y lo puso ahí al centro para que le pida disculpas, ¿no? Así es. Entonces, luego tenemos muchos frentes de defensa que bajo el membrete de independientes han ganado en provincia. En Cajamarca han ganado 2 candidatos, uno de ellos, el señor Benavides, que ha sido funcionario del MAS, ¿no? Y el otro, que es ex congresista como es Mesías Guevara, pero que tiene una posición no muy directa frente al tema de las inversiones, que quizás sea más moderado que Benavides en términos políticos, ¿no? Pero estamos frente a un escenario bien complejo, ¿no? Y si el presidente, creo yo, no empieza a tener, digamos, una decisión más directa sobre las provincias, esto se nos puede venir, ¿no? ¿Qué crees tú? A ver, sí, efectivamente, a ver, estos personajes que han ido apareciendo, y aquí hago paréntesis, es responsabilidad de estos factores exógenos. Por ejemplo, el abandono de los políticos y de los partidos de representar los verdaderos intereses de la población en la zona, ¿no es cierto? Les han dado espacio a estos personajes. Y este abandono de los partidos políticos ha sido desastroso para el país. ¿Por qué? No solamente los han abandonado porque ya no tienen discurso, su discurso ya no cala, sino que además los actos de corrupción los han llevado a contraerse, a constreñirse a los rincones, a diversos rincones de la vida política. Eso le da espacio a los antisistemas y le da espacio a que proliferen los movimientos regionales, que proliferen estos pequeños grupos que se juntan solamente, o sea, mira, se enfocan no por la política del país, con una visión unitaria de desarrollo, no, se juntan, se unen, hacen sinergias
para lograr determinados objetivos políticos en función de determinados objetivos ideológicos. Y así nacen los frentes de defensa, los movimientos regionales pequeños que están, digamos, parcelando la política en el Perú de una manera perniciosa. Pero esta es responsabilidad también de los partidos políticos, como te puedo repetir. ¿Por qué? Porque ellos no han hecho su trabajo, no han permitido. Y ahora nos ponen en una situación en la que el presidente de la República va a tener que tomar decisiones duras, difíciles. Ya la maquinaria contra la corrupción está funcionando, vemos capturas, la cosa comienza a moverse, y se ha venido moviendo en la parte política, ya está claro, ya se han medido las fuerzas, se han hecho punches unos a otros, perfecto, ya. ¿Qué se nos viene ahora? Se nos viene una etapa, creo yo, una molotov política, ¿no? Cuyos ingredientes son la pólvora que la pone Sendero, la gasolina que la pone los antisistemas, el fuego que los ponen los proterroristas, los apañadores de los terroristas, ¿verdad? Toda esta gente violentista tiene la oportunidad porque en provincias, como decimos en la policía a veces, la calle está regalada, ¿no? O sea, han dejado que esto pase en nombre de la democracia, claro, sí. Está bien, en nombre de la democracia quedan 50 movimientos, pero esto pone en riesgo la seguridad interna del país, pone en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos. O sea, fíjate, los alcaldes que están siendo elegidos o los gobernadores regionales no están pensando, estos gobernadores regionales o alcaldes que provienen de los antisistemas y que tienen un discurso violento, no están pensando en el ciudadano, están pensando en su proyecto contra la minería o contra los recursos naturales del país, ¿no? Fíjate, José Luis, mira, aquí hay un detalle muy interesante, ¿no? O sea, nosotros incluso quienes estamos día a día nutridos por la información política, tú que haces análisis político, es una persona que maneja estrategias políticas, nos das un panorama de lo macro, ¿no? Pero a veces nos descuidamos incluso otros elementos, ¿no? Estamos hablando de los sectores considerados duros, radicales, antisistema. ¿Y qué hay de aquellos sectores que han ingresado bajo apoyo económico del narcotráfico? ¿Qué hay de aquellos sectores que han ingresado bajo apoyo económico de la criminalidad organizada? ¿Qué hay de aquellos sectores que han ingresado bajo el apoyo de la minería ilegal, ¿no? ¿Qué hay de aquellos sectores que han ingresado bajo el apoyo del tráfico de terrenos? Entonces, ese es otro escenario que poco creo que lo estamos visualizando. A ver, ya lo había mencionado hace algunos años Jaime Antezana, premonitoriamente decía, ¿no? El Congreso de la República tiene no sé cuántos congresistas vinculados al narcotráfico, decía, claro, ¿no? Entonces, eso es cierto y es cierto lo que tú mencionas, pero fíjate una cosa, yo no entiendo hasta hoy cómo en los últimos 30 años, cuando la criminalidad en toda el gamaje que hay, por dar una denominación de crímenes y delitos, ha ido avanzando, ha ido creciendo, los presidentes de la República, los alcaldes que han estado, los ministros de Estado, te hablan de otra cosa. Están en otro mundo. Te hablan de la economía, te hablan de la producción, te hablan de las relaciones internacionales, te hablan de los partidos políticos, de qué tiene el poder, sí, pero nadie te habla de seguridad. Siendo que es el principal problema, no solamente del Perú, es un problema mundial la seguridad del ser humano. Ya no es, o sea, así como el socialismo surgió por el tema de los derechos, y así como el capitalismo surgió por el tema del desarrollo y del desarrollo de la economía, hoy tendría que surgir una corriente por la seguridad, porque es el principal problema del hombre. Y mira cómo tú acá en el Perú, todavía estamos mirando cómo los alcaldes salen, los candidatos a la alcaldía o los ya electos salen y dicen, nosotros nos ocuparemos de los puentes, de las pistas, y también de la seguridad, dicen al final. O sea, no está en su chip
de estos empresarios, de estos personajes que salen a la política, su chip no es la seguridad. Entonces, si ese no es el chip de los gobernantes, lo que va a pasar en el futuro con toda esta molotov política que se está formando y con estos ingredientes tan devastadores como los narcotraficantes financiando campañas, o los mineros ilegales, o los taladores ilegales, quiere decir que cada sector del crimen evolucionando se encarga de poner sus políticos. Y eso no es gratis, eso es por alguna razón. Sí, complicado ciertamente, José Luis, ¿no? Tarea menuda para el gobierno, ¿no? Y también tarea menuda para quienes están asumiendo gobernaciones o gobiernos provinciales y distritales, ¿no? ¿Por qué? Porque está en juego mucho, ¿no? No solamente el tema de la democracia como tal, sino también está en juego lo que para muchos ciudadanos significa el futuro del país, ¿no? O sea, creo que no estamos mirando, y el otro día yo conversaba contigo y tú mencionabas algo interesante, ¿no? Cuando mencionábamos una zona alejada entre este trapecio amazónico que es la frontera de Putumayo, ¿no? Sí, claro. Entonces, nos preocupamos ahora de ver qué está pasando en zona de frontera. Sabemos quiénes son los que han ganado en esas zonas, quiénes apoyaron esas campañas, quiénes pueden dominar, quiénes pueden tener el control. No nos hemos preocupado. No me cabe la menor duda. La geopolítica a veces no se mira, pues. Claro, no se ve. No se mira. Entonces nosotros vemos los efectos de Adubiri, de Cerrón, de Zenón Cueva, ¿no? Lo que está pasando en Cajamarca, lo que puede pasar en Amazonas, pero no vemos dónde convergen los elementos que muchas veces ponen en riesgo al país, ¿no? Sí, a ver, a mí no me cabe la menor duda de que por lo menos los narcotraficantes de la zona del Putumayo, del lado colombiano, o los que quedan, los remanentes, como le dicen allá los que han quedado de las FARC, los disidentes, de una u otra manera necesitan tener llegada a los candidatos a las alcaldías en la zona, ¿no es cierto? Y eso debería estar siendo, si no controlado, por lo menos observado por la fuerza de seguridad. Ya la seguridad no solamente es militar ni policial, ¿eh? La seguridad es un tema, es una tarea de todos los peruanos, y los ciudadanos debemos estar atentos a eso, ¿no? Muy bien, José Luis, como siempre yo agradecerte la amabilidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. El tema da para más. Creo que en la medida que vayamos conociendo quiénes son los candidatos, ya no solamente de las regiones, sino de los distritos, que es un tema más menudo, pero gravitante, ¿eh? Saber quiénes están gobernando o quienes toman el control de gobierno de muchas jurisdicciones que se convierten en puntos claves en el país, ¿no? La inseguridad se ha desplazado y se ha instalado en todos los niveles sociales, en todos. Y necesitamos una política de seguridad, una política de Estado. Gracias. José Luis, como siempre, estuvo con nosotros José Luis Gil Becerra, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, analista en temas de seguridad, orden interno, terrorismo y narcotráfico, dando una pincelada, ¿no?, de lo que ha significado, ¿no?, las elecciones, y también, ¿no?, cómo nos vamos a mover en los próximos meses, cuál puede ser el contexto, el escenario de los próximos meses. RCR, la red que comunica y une al Perú.